Bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad. Edu, ¿tienes tú que hacer algo? ¿Presentación? ¿Echarme la bronca? ¿Alguna cosa? Simplemente que para la próxima, por favor… No, es broma, es broma. Estamos en la hora en punto. Y bueno, simplemente recordaros, Rafa Martínez es especialista en videojuegos de la órbita de Endor. Y bueno, ha dado análisis de muchísimos videojuegos, tanto modernos como antiguos. Y bueno, seguro que vais a disfrutar de él. Otro aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Perdonadme el retraso, estaba ahí con el NBA Jam y uno tiene sus debilidades. Pues casi que iba a empezar presentándome, pero lo he hecho fenomenal, Eduardo. Así que voy a ir un poquillo rápido porque sí que mucha gente dirá, vale, este hombre, ¿por qué tiene que venir a darnos una charla, una conferencia o a hablarnos de cine, de videojuegos, si yo no me dedico a este mundillo? Mi labor profesional es otra totalmente diferente, pero sí que, no sé si alguno de los que hayáis venido conocéis el podcast de la órbita de Endor. ¿Alguno lo habéis escuchado? ¿No? No, pues de verdad, no es porque no hay nadie que lo escuche, pero si estuviese aquí alguno, veríais, y os prometo, que es un podcast de referencia. Además es súper antiguo, lleva ya 13 años, 13 temporadas, sale todo sobre los martes o por ahí, y es, vamos, prácticamente a nivel de friquirío. El podcast sobre todo se habla mucho de cine, Star Wars. Los colaboradores, no es por mí, es porque la gente que lo hace es buenísimo. Y en el tema de videojuegos, pues empecé yo hace ya unos años, que con Antonio Runa, que es el director, pues me contactó porque yo empecé con un blog donde lo que intentaba era explicar las grandes cagadas del videojuego, de la historia, sobre todo de las compañías, porque cuando alguien que se supone que es mucho más listo, como pueda ser Steve Jobs o Nolan Bushnell o alguno de los que empezó en el mundo del videojuego, la caga de pleno, pues hace gracia. Somos españoles, nos tenemos que reír de cuando la gente se equivoca, y intentando dar algunas pautas de por qué, dónde estuvieron los errores, para que pues más adelante se pudiese corregir, o por lo menos analizando. Ya sabéis que cuando uno toca temas económicos siempre es muy listo viendo lo que ya ha pasado para saber qué ha pasado, pero no es capaz de anticiparse. Pero bueno, el caso es que también hace ya tiempo conocí a esta gente, a estos locos extraordinarios como son José, su hermano Joaquín, Eduardo. En algún ArcadeCon me hicieron ahí darles alguna conferencia y me pidieron que estuviese hoy aquí. Para mí esto es un orgullo. Yo, cuando esté en mi lecho de muerte, a mis hijos les diré que di una conferencia en el Museo de Arcade Vintage. Creo que es lo más importante que he hecho en mi vida. Es menos mal que no está mi mujer, que no me escucha, que dirá, ¿y casarte y los dos niños? Bueno, estamos ahí, Bueno, no, bro. ¿Has dicho que esto estaba grabado, Edu? ¿Puedes volver para atrás? Bueno, el caso es que, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Pues fijaros, vamos a empezar, en vez de qué vamos a hablar, de qué no vamos a hablar. Porque sabéis, aquí hasta hay dos ejemplos, vamos a ver un poco la relación que siempre ha tenido el mundo del cine con el mundo del videojuego. Pero de una manera que además yo creo que muy poquita gente se ha dado cuenta o ha sido capaz de analizarlo, y también analizando desde los inicios del videojuego. Os prometo que no es muy chapa, además va a ser muy divertida, muy dinámica. Lo que intento siempre es contar muchas anécdotas de tal manera que esto se haga ameno. Y si me tenéis que interrumpir en cualquier momento, por favor, no os cortéis, o si queréis que hablemos en un debate o alguna cosa, no tengo ningún inconveniente. Entonces, aquí hay dos ejemplos, que uno fue el famoso ET de Atari 2600, para el que no conozca la historia, hay muchos de ellos enterrados en un desierto en Estados Unidos, no es broma, porque Atari la compra Warner Bros. Warner Bros. Sabéis que no deja de ser era una gran distribuidora de películas y de cine, una gran productora, tenía muchos otros negocios, los New York Knicks, tenían un montón de cosas. Y entonces lo que estaban era locos porque Steven Spielberg, que en aquella época era el rey Midas de Hollywood, todo lo que hacía lo tocaba a oro, ya había hecho Tiburón, había hecho Encuentros en la tercera fase, y sacan ET y ET lo revienta, lo peta. Y entonces, como estaban locos porque hiciese una película, no un videojuego, le pagaron una barbaridad de dinero por desarrollar el videojuego para la consola, la Atari 2600, pero solo le dieron al pobre programador 8 semanas, 2 meses para poderlo hacer. En aquella época, normalmente se tardaba en desarrollar un videojuego malo unos 9 meses, pues a lo mejor le dieron 2 semanas, 2 meses, y claro, salió lo que salió. Y luego alguien tuvo la genial idea de decir que si había un parque que se estimaba en torno de 10 millones de consolas en Estados Unidos, fabricaron 12 millones de juegos. ¿Por qué? Pues porque según algún iluminado dijo, yo creo que alguno lo va a comprar 2 veces.
Dices, ¿pero tú eres tonto? Sí, pero soy directivo de Atari, así que lo voy a hacer. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en el que Atari tenía unos costes tan grandes de almacenamiento que le salió más barato hacer un hoyo en el desierto, enterrar los cartuchos y no pagar por un almacén. Y están enterrados, además hay un documental donde se intentó investigar y se llegó a encontrar dónde estaban y demás. Y otro ejemplo que puede ser la película de Mario Bros. Ahora se va a hacer otra, esta va a ser en animación, esperemos que hayan aprendido un poquito la lección, porque esto fue también un absoluto fracaso. Pero ya veíamos que aquí el cine y el videojuego siempre han ido muy de la mano. Pero de esto no es de lo que yo os quiero hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? De todas esas relaciones que no están tan claras o que no son tan evidentes, pero que nos han acompañado a los que nos ha gustado el videojuego durante toda nuestra vida. Aquí he puesto 3 ejemplos, algunos de ellos son evidentísimos. El de la izquierda es Snatcher, que es un videojuego desarrollado por Hideo Kojima, de Konami, allá por los años 90 o por ahí. Es como una especie de clásico incunable que aquí no ha jugado nadie porque a España solo llegó en Mega CD y en inglés, y además muy pocas copias. Pero los que son así frikis gafapasters siempre dicen, yo he jugado al Snatcher. No ha jugado al Snatcher, no me engañes, es mentira, el Snatcher no lo ha jugado nadie. Ejemplo más claro es el de abajo, ¿no? Lara Croft. Es que es un trasunto clarísimo de Indiana Jones, del arqueólogo. Y otro que está muy gracioso, que es a la izquierda es Samus Aran, a la derecha es Ripley, de la saga Alien, porque además, ahora con todo el tema de igualdad y todo esto, en el videojuego de Nintendo, en la NES original, que sale allá por el año 85, 86, saldría el Metroid, la gran sorpresa, el gran giro del videojuego es que cuando terminaba, se quitaba el casco, el personaje, y resulta que era una chica. Y tú habías estado jugando pensando que era un chico y ¡tan! No, era ya una chica. Y todo el mundo dijo, joder, qué listo Nintendo, cómo ya ahí estaba la inclusión, cómo eran capaces de meternos un personaje que era femenino para que al jugador no le rechinase y entonces lo ocultaban, pero... Y luego ya, pues, a lo largo ya de la saga siempre ha sido la misma, que es Samus Aran. Bueno, pues no fue por eso, fue porque querían hacer un videojuego de Alien. Y claro, ¿quién es la protagonista en Alien? Ripley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner a una mujer protagonista del videojuego. Fue por ese motivo. Y de hecho, si jugáis al juego de Metroid, tiene muchas reminiscencias a Alien. Lo que ocurre es que esto es Nintendo. No podemos hacer aquí esto. También como curiosidad deciros que Doom, en un inicio, tenía los derechos, John Carmack y John Romero, los desarrolladores de Doom, de ID Software, tenían los derechos de Alien y lo que ellos quisieron hacer era un videojuego de Alien. El problema es que la Fox, la 20th Century Fox, que eran los que tenían los derechos de la peli, les prohibieron hacer un montón de cosas. Y entonces dijeron, joder, tenemos los derechos de Alien, pero si no podemos hacer nada con ellos, porque todo lo que hagamos nos están diciendo que no podemos, pues vamos a la basura y hacemos nosotros nuestra propia franquicia, y es así como van a hacer Doom, ¿vale? Entonces, si empezamos desde el inicio, empezamos desde el principio, ¿cuál fue el primer gran género del mundo del videojuego? ¡Tachán! Los marcianitos. De hecho, no eran máquinas, no eran... Bueno, arcades le hemos empezado a llamar hace 10 minutos, como aquel que dice, porque nosotros no íbamos a los arcades. Los que tenemos una edad, ¿dónde íbamos? ¿A los recreativos o a las máquinas? Vamos, yo lo de arcade lo oí hace 4 días, esto era ir a los recreativos. Y luego ya, pues los nombres de cada uno. Yo soy de Albacete, allí estaba la Roton, los Troy, en fin. Pero a cada uno en su pueblo estaba todo eso, todos con unas cosas súper características que se clonaban de unos a otros. Parecía que yo el McDonald's, tú ibas a cualquier recreativo, daba igual, pero tenía que oler a tabaco, tener sus gitanos correspondientes que atracaban y robaban, el que te sacaba y te daba el cambio. Todo eso estaba en todos los sitios, era corporativo, había mucho corporativismo en el mundo de los recreativos. Pero el primer gran género es el de los matamarcianos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? No, sí, no, sí, no, no. Hay premios, para los que acierten. Ahí ya eso lo lleva Eduardo, yo no tengo mano en eso, así que le tenéis que hacer la pelota a él. Pues mirad, el primer gran género, no, porque realmente no, o sea, no fue por eso. Es que tampoco podíamos, eran los inicios, tampoco se podía hablar de que fueran sencillos. De hecho, el primer gran juego comercial es Pong. Es el primer videojuego al que no es el primer arcade de monedas, porque hubo antes Missile Space o de Atari también, pero fue un juego tan complicado, porque fijaros, en ese videojuego, que por cierto, esa máquina, José, tienes que intentar hacerte con una, que esa sí que se cotiza. Pero esa máquina utilizaba las leyes del movimiento continuo, era una especie de misiles. El manual de instrucciones, os lo cuento así muy rápido,
el manual de instrucciones contaba con 5 páginas que tú te tenías que leer para saber cómo se jugaba esa máquina primero. Y cometieron un error tremendo los de Atari. Aún no era Atari, era una empresa primero que empezó Nolan Bushnell, porque lo sacó de un videojuego, él estudia en una universidad y ahí había un departamento de informática muy grande y entonces se utilizaba para calcular la trayectoria de los misiles y con eso hicieron, pero los misiles de verdad, no del videojuego. Los ordenadores, las primeras ordenadores los utilizaron para eso y con eso desarrollaron un videojuego y él es el primero que tiene la idea de ponerle monedas. Ojo, a juegos de vídeo, porque máquinas de electromecánicas ha habido desde tiempos inmemoriales, ¿no? De las de típico de que tú disparabas y el muñeco hacía así para abajo, ¡plum!, pero que era una chapa y luego se volvía a levantar y todo eso. Pero es la primera, el problema es que era demasiado complejo y tuvieron un error que fue para matarlos, porque la máquina se la llevan a la cafetería de la Universidad de Stanford. Y claro, allí, coño, un ingeniero de la Universidad de Stanford, pues la tercera ley de Newton se la sabe, pero cuando lo llevaron a un bar de polígono, pues ahí ya las cosas son más complicadas y fue un desastre tremendo económico que esa empresa cerró y luego ya es cuando empiezan con Atari, copia Pong de Ralph Bauer, que es el que desarrolla Magnavox Odyssey y además está demostrado y acreditado, pero es verdad que le mete monedas, le mete un marcador y eso sí que es un éxito comercial rotundo y ahí es cuando ya podríamos arrancar a decir que los videojuegos empiezan a ser un negocio muy muy rentable. Pero debemos, o sea, me iba por ahí porque las primeras máquinas, las primeras sí que es cierto que no eran de marcianitos. Tenemos eso, el Pong, había máquinas de carreras, estaba el Asteroids, que bueno, realmente sí había algo de marcianitos, pero no. Se lo debemos sobre todo a Space Invaders. Por cierto, tenéis aquí una y dentro el mueble original, ¿vale? Para los que juguéis. Space Invaders es del año 1978 y este hombre que se está durmiendo o que va fumado, una de las dos cosas, Toshihiro Nishikado, es el que desarrolla Space Invaders. Space Invaders, si lo analizamos, no deja de ser... Atari primero desarrolla el Pong, pero el Pong tenía un problema, y es que necesitaba 2 jugadores. Claro, para tener 2 jugadores, los 2 tienen que tener una condición. Primero necesitas uno para jugar, que si no tienes a nadie, el Pong solo es un poco aburrido. Y luego, el que juegue contigo tiene que tener una habilidad parecida a la tuya, porque si es mucho mejor que tú, pues te aburres porque te gana y si tú eres mucho mejor que él, te aburres porque le ganas. Entonces no hay competición. Y es cuando decidieron darle la vuelta y decir, vale, tenemos que desarrollar un Pong para un jugador. Y es así como dicen, bueno, pues si al tenis se juega 2, ¿a qué juega uno con una raqueta solo? Pues al frontón. Y pasaron del Pong al frontón. Y es así como van a desarrollar Breakout, que también lo tenemos, y aquí el campeón de España mundial del mundo, que es Joaquín, que es un picao de eso, que ya se ha pasado la máquina 3 veces. El caso es que, si os fijáis, Space Invaders no deja de ser un Breakout. Lo que pasa es que en vez de ladrillitos puso marcianitos, y en vez de que la pelotita rebote abajo, no sé si sabéis de qué juego os hablo, también el Arkanoid, se llamó luego más tarde, disparaba para allá. En un inicio, lo que quiso hacer era una metralleta de posición en una trinchera donde viene un batallón de humanos a por nosotros en la guerra. Esa fue la idea original. El concepto y la jugabilidad iba a ser la misma, solo que en vez de con marcianitos, con humanos. Claro, en Taito, en Japón, además los japoneses, gente educada, que se lava las manos después de orinar y esas cosas, dijeron, ¿cómo vamos a matar personas? Estamos locos los videojuegos matando personas, ¿pero esto qué es? Hombre, esto no va a funcionar. El caso es que le dicen que tiene que cambiarlo, que no puedes poner personas, matando a personas. Y luego, otra anécdota muy curiosa que tiene este videojuego es que es el primer videojuego en el que la máquina te ataca a ti. La manera de perder es que la máquina te dispara a ti. Hasta entonces, lo que hablamos, el Pong, tal, eran los juegos de... Pero no había algo... Vale, estaba el asteroide, que si explotaba el asteroide se esparcía y te podía matar con un trozo, pero Space Invader es la primera máquina que te dispara. Y los japoneses también, un poco como son así de raros, llegaron incluso a insinuar que era el inicio del fin de la humanidad, porque por fin se iban a cumplir las famosas teorías de Isaac Asimov, donde las inteligencias artificiales y las máquinas se rebelarían contra sus creadores. Por eso nos atacan. Dices, hombre, eres un poco flipado, ¿no?, con esto. Pero bueno, como curiosidad deciros que ¿por qué cambió Toshihiro Nishikado de personas humanas a extraterrestres? Porque había pasado algo un año antes justo que había cambiado el mundo. Y es que este buen señor que tenéis aquí, George Lucas, tuvo la genial y magnífica idea. George Lucas es un delgado con papada, como dice Ernesto Sevilla, paisano mío. ¿Cómo has hecho eso? Nunca te fíes de un delgado con papada.
Bueno, el caso es que este buen señor de aquí, en el año anterior, desarrolla y lanza Star Wars. Y es un absoluto éxito, monumental. Cambia por siempre la industria del cine, incluso yo diría que cambia el mundo. Hasta este momento, el cine era un entretenimiento más, donde sí, había habido películas que se han generado muchísimo dinero. El ejemplo más claro siempre es Lo que el viento se llevó, que sigue siendo a día de hoy, si lo ajustas a inflación, la película más taquillera de la historia, porque estuvo como 40 años en cines. O sea, claro, 40 años facturando, eso, quieras que no, eso es una cifra. Y bueno, con Star Wars el mundo sale loco y todo en ese momento tenía que irse dirigido al mundo del espacio, naves espaciales, alienígenas y demás. Y es por eso por lo que Space Invaders va a acabar siendo un videojuego de marcianitos. Es verdad que lo que piensa Toshihiro Nishikado cuando se va, pero ambientado sobre todo en el universo de Star Wars, es que yo no lo puedo copiar, no puedo poner ahí abajo al halcón milenario y un ala X que me ataca, porque si no me van a fusilar. Entonces lo saca del libro de H.G. Wells de la Guerra de los Mundos, donde los describen a los alienígenas como pulpos, que sería esta fila de aquí. Tened en cuenta que estaba la memoria que tenían. Entonces dice, hombre, si guiño así un ojo, el ojo izquierdo parece un pulpo, pero el ojo derecho no. En el siguiente se ve mucho más claro, porque la lógica dijo, vale, pues si los de abajo son pulpos, los de arriba vamos a poner, ¿sabéis qué son? Son cangrejos, pero viene por esa misma lógica. Y lo de arriba, calamares. Y es por eso por lo que los icónicos muñequitos del Space Invaders los vamos a ver así, por el libro. Pero si no hubiera existido Star Wars, no hubiésemos podido tener los marcianitos, sino que hubieran sido personas. A raíz del éxito descomunal que tiene Space Invaders, donde hasta dice la leyenda que en Japón se quedaron sin monedas de 20 yenes, el Banco Central japonés tuvo que acuñar muchas más monedas, pues es por lo que tenemos a día de hoy, o digamos la primera... Uy, que me voy pasando. Ahí va, es que me has dado el mando y esto me encanta a mí. Es por lo que luego vamos a tener un montón de máquinas que están ambientadas en los marcianitos, porque el éxito que tuvo Space Invaders fue muy grande. Si seguimos avanzando a lo largo de la historia del videojuego, ¿cuál sería el siguiente gran género que lo peta en todos los salones recreativos del mundo? Las plataformas. Las plataformas. ¿Cuál es el primer juego? ¿Cuál sería el origen? No había ya algo parecido, aunque sí que es cierto que Donkey Kong es el primer videojuego donde el personaje salta por encima de los obstáculos, no para alcanzar o sea, no para subir aquí arriba, eso ya se había conseguido, ¿no? Digamos, el poder moverte de aquí a aquí, sino que algo que está móvil, tú tuvieras que saltar por encima para saltarlo, que es una característica básica y clásica de todos los géneros de las plataformas. Bueno, pues es Donkey Kong. La historia también, os la cuento, os la resumo muy rápido. Nintendo en este momento no era nada. Nintendo, bueno, vale, estábamos en Japón, es verdad que era un fabricante de naipes en un inicio, porque Nintendo tiene 110 años de historia, la compañía. Empezaron fabricando cartas, naipes, y luego empezaron con un montón de negocios que no funcionó, hasta que descubren que el mercado de los juguetes sí se les da muy bien. Y a raíz del mercado de los juguetes empiezan ya a desarrollar juegos, no eran videojuegos, pero sí juegos electrónicos, que también los están vendiendo muy bien, y el siguiente paso lógico era meterse en el mundo del videojuego. Y Donkey Kong, que se lo encargan a un chaval que estaba por allí, medio empanado, que lo contrataron en un principio para hacer las artes de las máquinas, los dibujitos de las pegatinas que van pegadas a las máquinas, y que era ni más ni menos que Shigeru Miyamoto. Este tipo no tenía ni idea de videojuegos y entonces él lo que empieza a pensar es decir, bueno, vamos a intentar darle a esto un argumento. Vamos a intentar, porque los videojuegos hasta ese momento, Space Invaders no tenía argumento. No había ningún texto, no había nada que te dijese, hay una invasión alienígena que te quieren matar y te van a zurrar, como te cacen. Vale, pues aquí no. Y entonces es en Donkey Kong donde lo primero que piensa, fijaros, es en hacer una historia de Popeye. Nintendo tenía los derechos de Popeye para desarrollar juguetes y para desarrollar naipes. Y entonces dijo, pues ya está, pues la historia de Popeye que hemos visto 700.000. ¿Sabéis quién es Popeye, los más pequeños? No, ya no sabéis quién es Popeye. ¿Sí? ¿Sí lo sabéis? ¿Sí? Bueno, pues las historias de Popeye todas eran iguales. Brutus, que secuestra a Olivia, Popeye va por ella, entonces hay un momento en el que está muy delicado porque le ha pasado algo y por donde cae no sé qué, cae un bote de espinaca, se lo come, le pega a todo el mundo y se acaba la historia y se vuelve a llevar a Olivia y Santas Pascuas. Esa era la historia y entonces él lo que hace es, pues ya está, tenemos aquí a Brutus, aquí tenemos a Olivia y aquí tenemos a Popeye, que tiene que ir a rescatarla.
¿Qué ocurrió? Que le dijeron que no tenían los derechos de Popeye para videojuegos, lo tenían para naipes, pero tú no puedes sacar un videojuego de Popeye con el nombre de Popeye, macho. Y dijo, ni mil problemas más. Pongo un gorila, pongo una muchacha y aquí tenemos a un tío que tiene que ir a rescatarla, curiosamente, a un rascacielos. Y dices, vamos a ver, Shigeru, no lo has entendido, ¿eh? Esto es King Kong, campeón. Dijo, sí, y para que lo veáis más claro le voy a llamar al nombre Donkey Kong. Bueno, el caso es que ya dijeron, mira, lánzalo así y Santas Pascuas. ¿Qué ocurrió? Que tenemos que Paramount había lanzado prácticamente 3 años antes una nueva versión de Donkey Kong con Jessica Lange, Dios la tenga en su gloria, qué mujer más guapa, de verdad, aún hasta de mayor, ¿la ves? Y sigue siendo preciosa, sigue siendo guapísima. Y entonces dijeron, pero Nintendo, macho, que me acabas de plagiar la idea. Tampoco Nintendo pensaba el éxito que iba a tener Donkey Kong. Iba a ser un videojuego más que se lanza, pero claro, cuando empieza a estar en todos los sitios y a generar una cantidad ingente de dinero, lo que ocurre es que esta gente se fija y además, ya hemos dicho antes, Warner Bros. Había entrado en el mercado del videojuego y ellos también querían, Paramount dijo, hostia, si están entrando mi competencia en el mercado lúdico de los videojuegos, lo que tengo es que entrar yo. ¿Cuál es la manera más directa? Me voy a estos tíos, los denuncio y me quedo su compañía, porque les voy a meter una multa que se van a cagar, porque me habéis copiado King Kong, leche, y esto es plagio. Así que japoneses, os vais a acojonar. El videojuego salió, para que veáis la idea, salió en consolas de sobremesa y en Coleco, que era una marca, tenéis también por ahí la ColecoVision, que es una de las consolas que sacaron. Yo creo que es la única que llegó a sacar Coleco, porque Coleco no se dedicaba al mundo del videojuego. Coleco era la Connecticut Leather Company, se dedicaban al tema textil de cuero. Lo que pasa es que se metieron en el mundo del videojuego y les fue muy bien. Bueno, pues Coleco le tuvo que dar un 30% de sus acciones a Paramount por el miedo que le tenían a la denuncia que les podían colocar. Pero en el presidente de Nintendo, que ese era un tal Hiroshi Yamauchi, que el hombre debía de comer clavos, porque era el tío más duro que ha conocido nunca, y dijo, a mí me da igual, si quieres denunciar, denuncia. Esto no tiene nada que ver con King Kong. Esto es casualidad, que haya un gorila en un edificio con una chica y otro que va a secuestrarla, que va a rescatarla, pues yo no le veo tanto parecido con la peli de King Kong, la verdad. El caso es que, a pesar de que Paramount pensaba que iban a acceder a un acuerdo y que iban a poder quedarse con acciones de Nintendo, igual que habían conseguido con Connecticut, pues llega Nintendo y dice que de eso nada. Y contratan a un abogado que se llama John Kirby, que ya había conseguido ganarle juicios a grandes compañías como Pepsi y demás, y van a juicio. Y la gran suerte que tuvieron Nintendo es que descubrieron que los carotas de Paramount tampoco tenían los derechos de King Kong, porque King Kong es una película de 1933 que quien la desarrolló es RKO, que el estudio ya no existe, pero por ejemplo Ciudadano Kane era de RKO, todos los grandes clásicos. Y lo más cachondo es que los denunciaron a ellos y ellos alegaron para poder hacer la peli anterior, la del año 76 o 78, coño, que King Kong es un personaje universal, que King Kong ya está en la memoria colectiva y que King Kong ya no tiene derechos, porque todo el mundo sabe quién es King Kong y que no puedes plagiar, que no puede ser que todos los gorilas gigantes sean King Kong. El caso es que el juez le dio la razón a Paramount. Y claro, cuando el juez que estaba tratando el juicio de Nintendo vio la sentencia que había sido anterior, le dijo, pero ¿cómo tenéis la cara tan dura? O sea, no tenéis los derechos, os denunciaron a vosotros, alegasteis esto y ahora queréis demandar a estos. El caso es que luego tuvieron que recurrir y le llegaron a poner una multa de casi $2 millones a Paramount, porque además el juez dijo, mira, el sistema de justicia no está para esto, ¿vale, campeón? Pero el caso es que fijaros lo que hubiese cambiado la historia del videojuego si aquella demanda, que parecía obvia que Nintendo no podía ganar bajo ninguna manera, porque es que el plagio es clarísimo, el caso es que cómo hubiese podido cambiar todo esto si Nintendo hubiera fracasado en el juicio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais bien? ¿Os está gustando? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? Venga, perfecto. Vamos al tercer gran género. Venga, estamos ya, yo creo que mediados de los 80 o por ahí. Este es de mis géneros favoritos. Y yo sé que de los que estáis aquí, de más de uno. El género de la acción. Hay varios ejemplos. Ikari Warriors, Contra,
Ghosts and Goblins, guiño, guiño, Miguel, guiño, guiño. Bueno, el caso es que este es el tercer gran juego de videojuego de la acción. Aquí está todo mucho más claro. ¿Por qué justo sale a mediados de los 80, pétalos recreativos de todo medio mundo y salen 700 juegos todos con la misma temática? Porque en la mitad de los años 80, ¿qué teníamos? Una entrada. Ahora va, Joaquín, ahora va. Bueno, espera, casi, que me he adelantado. Bueno, pues efectivamente, porque en los años 80 la acción era lo que primaba en Hollywood. Era lo que las películas que íbamos todos a ver, pues es que eran estas, es que eran nuestros ídolos. Aquí hago como una especie de... Porque cuando estaba haciendo la presentación me dio por pensar, y a ver si estáis de acuerdo conmigo, o si alguno tiene alguna otra teoría, yo se la agradezco, que dije, coño, ¿quién fue el primero? El primer gran héroe de acción, porque en los 80 o eras de Schwarzenegger o eras de Stallone. Aquí no, luego estaba Jean-Claude Van Damme y tal, pero el que decía que era de Jean-Claude Van Damme nos reíamos de él en el colegio. O sea, decía, pero ¿cómo puede ser de Jean-Claude Van Damme? Y ya si eras de Steven Seagal, no te digo nada. Ahora hacemos aquí un repaso de los héroes pochos del género de acción. Pero bueno, el caso es que así dándole vueltas dije, a ver, bueno, si nos vamos a la historia del cine, empiezas con, bueno, a lo mejor Johnny Weissmuller y tal, con las pelis de Tarzán, y dices, es que eso, acción no era. Luego pensé en James Bond, ¿vale?, de Sean Connery, que sí que es cierto que aquí ya teníamos un héroe de acción, pero yo veía a Schwarzenegger, Stallone de los 80 y digo, no los veo yo con smoking tomando un martini batido pero no agitado, no sé, es otro rollo. Yo no veo a Schwarzenegger con su acentazo haciendo estas cosas. Y me acordé de Clint Eastwood y su Harry Callahan de las pelis de Harry el Sucio. No sé si las habéis visto. Si no las habéis visto, os las recomiendo porque de verdad han envejecido súper bien. Teniendo en cuenta que hay chascarrillos y que lo que pasa también con una peli que es de los años 70, porque el primer Harry el Sucio es de los años 70. Y luego, joder, es que está Clint Eastwood, es que si está Clint Eastwood, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Ya nada más. Bueno, el caso es que yo creo que Harry Callahan es el primero porque fijaros las características. Es policía, vamos, Schwarzenegger no muchos, pero Stallone, si no era policía en sus películas, yo creo que el guión ni lo firmaba. Demolition Man, Cobra, Encerrado, que también era policía, Tango y Cash, todas tenía que ser un policía renegado, ¿qué tal? Luego eran tíos inmortales, porque las balas para ellos nunca jamás les daban, eso era para los demás, eso era para el compañero, pero a él jamás lo iba a matar. Y otra característica es que tenía que soltar chascarrillos, o sea, no podías matar al malo así, decir, ¡pum!, mueres ya, no, tenías que soltarle algún chiste, ¿no?, de vez en cuando y todo esto. Y yo creo que el primero es Harry Callahan, y además tenemos la enorme fortuna, gracias a Harry el Sucio 1, el director se puso malo y fue Clint Eastwood, iban a suspender, tuvo neumonía, iban a suspender el rodaje por una semana y fue aquí Clint Eastwood el que dijo, no, déjame, voy a probar yo a esto de dirigir, a ver si me gusta. Le encantó la experiencia y gracias a aquello hoy en día tenemos que el hombre, que está como una rosa con 97 o 98 años, tiene más años que la orilla del mar. El caso es que el hombre está como una rosa y fijaros la cantidad de peliculones excelentes que nos ha dado. Yo creo que una vez que se muera lo que vamos a considerar uno de los, no sé, 8 o 10 mejores directores de la historia, probablemente. Bueno, aquí mi homenaje a Harry Callahan. Pero, chan, ¿de quién tenemos que hablar? ¿De quién si no? Joaquín. Lo que ustedes no pueden admitir es que se están enfrentando a un hombre excepcional. Ese tipo es extraordinario con el cuchillo, con las armas de fuego, con sus propias manos. Está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra. Comería cosas que harían vomitar a una cabra. En el Vietnam, mis hombres estaban entrenados para eliminar a ciertos objetivos. ¡Matar! ¡Punto! ¡Matar o morir! Y Rambo era el mejor. Pues ese es el speech de soy un tío raro. Soy un tío raro que si aprende monólogos de las películas de Stallone, no sé cómo he conseguido casarme, ya lo sé, pero... El caso es que para mí este hombre es el mejor cineasta vivo de la historia. Y alguno diréis, hombre, Rafa, yo me suelo referir siempre a Stallone como cineasta. Ahora Stallone está muy bien visto. Decir Stallone es uno de los mejores, de los 3 mejores cineastas de la historia a principios de los 2000, cuando hacía las pelis de Get Carter, de Tox, y ahí tuvo un pequeño, ligero bajón, porque tampoco se puede decir que Stallone ha tenido bajones grandes, es mi opinión, y de aquí no me bajo.
El caso es que ahora decir que Stallone es un gran cineasta, más o menos la gente lo puede medio llegar a entender. En el año 2000 os quería yo ver defendiendo a Stallone con uñas y dientes, que esta cruzada la tengo yo desde hace muchos, muchos años. Y fijaros que es, junto con Charles Chaplin y Orson Welles, es el único que ha estado nominado al Oscar a la mejor película y al mejor guión. Él lo consigue por Rocky 1 y además, de hecho, consigue los 2 Oscars, ¿vale? O sea que Orson Welles, Charles Chaplin, Sylvester Stallone, los 3 mejores cineastas de la historia. Ahí lo dejo, yo lo siento. Alguno me puede decir, estos son datos objetivos, nada manipulados ni traídos a mí para ayudarme. El caso es que este hombre, la historia de Stallone es alucinante, es apasionante. Os hago un resumen muy... Sí, me da tiempo. Os hago un resumen muy rápido. Si alguno se tiene que ir, o lo entiendo, que dice, Rafa, yo creo que me voy a divertir más jugando a las máquinas que escuchándote a ti, tío pesado. No preocupéis, que luego solamente tengo la matrícula de cada uno, si os encontráis las ruedas pinchadas, yo no es culpa mía. Bueno, el caso es que Stallone, el pobre hombre, no tenía ni dónde caerse muerto. Estaba, nada, arruinadísimo, no, lo siguiente, no tenía un duro, tenía... El otro día me hicieron una comparación que me hizo mucha gracia. Dice, tiene menos cuartos que el cuñado de Rocky. Pues eso, él tenía menos cuartos que el tío Poli, ¿no? El caso es que se va a ver un combate de boxeo entre Mohamed Ali y Chuck Wepner. Chuck Wepner era un matado, súper matado, y Mohamed Ali acababa de ganar el Rumble in the Jungle. Acababa de conseguir el combate contra George Foreman, uno de los combates míticos de la historia, que nadie daba un duro por Ali, que era imposible que le pudiese ganar, y sin embargo le gana y además consigue el título de campeón del mundo. Y su siguiente defensa, la primera defensa después de ese, es contra Chuck contra el que os he dicho antes, Chuck Wepner, que le llamaban el sangrador de Bayona, porque el tío era de Bayona y él tiene el récord de más puntos en la ceja derecha, que eran como 300 y pico puntos. Fijaros si le habían roto veces la ceja. Era un paquetón, pero en ese combate consigue aguantarle los 12 asaltos a Mohamed Ali. La lástima es que en el último asalto cae. Es verdad que hubiera perdido el combate igual, pero coño, le aguantó 12 asaltos al campeón del mundo, a uno de los mejores de la historia, como era Mohamed Ali. Stallone se siente inspirado y ese mismo día se pone a escribir un guión. Va a hacer un casting como actor, porque él había hecho ya, bueno, ni papeles, digamos, ya ni secundarios. Sale en la peli de Bananas, de Woody Allen, ahí haciendo de camorrista, pero sale 4 segundos contados como mucho. El caso es que en el casting no lo cogen, pero a los productores les dice, oye, tengo aquí un guión, tengo una idea, les cuenta ahí un poquillo de qué va y tal. Se sienten interesados y los productores, después de leer el guión, dicen, vale, me parece perfecto, mira, te lo compramos y hacemos la película. Y dijo él, no, yo vendo el guión, pero yo tengo que ser Rocky. Claro, este hombre no lo conocía ni en su casa a la hora de desayunar. Entonces, lo que tenían ellos pensados era hacer una gran producción. De hecho, se pensó en Robert Redford, en James Caan, que era Sony en El Padrino y demás. Y este tío dice, mira, no, Stallone, no, tú el guionista y ya está, que además tampoco es que te pases actuando. Y dice, no, yo tengo que ser Rocky. Le llegan a ofrecer $500,000 y ser Apolo, el papel de Apolo, en vez de que lo hiciese luego Carl Weathers, tú haces de Apolo, tío pesado. Fijaros que él llega a declarar que la casa donde vive Rocky en la película era un palacio comparado con donde vivía él. Imaginaros, si habéis visto Rocky, que aquello era asqueroso. Y algo más trágico aún, joder, me están llamando y me estáis desconcentrando. Y algo más trágico aún, él tiene que regalar a su perro, el perro que vemos en Rocky 1, ese tan chulo, Baxi. Bueno, pues él tiene que regalar a su perro porque no tenía dinero para poder alimentarlo. Y lo tuvo que regalar. Luego, después del éxito de Rocky, lógicamente lo volvió a recuperar. O sea, ¿cómo estaría este hombre? ¿Y qué cabezonería tendría que le dicen, te damos $500,000, vas a hacer el personaje secundario y ya está, y solucionas tus problemas? Y él se empeña en que no, que él tiene que ser Rocky. A raíz de ahí, el éxito de la película es mundial también, Oscar a la mejor peli. En ese año además se enfrenta a Taxi Driver. Está clarísimo y no hay ninguna duda de que Rocky es infinitamente mejor que Taxi Driver. Este me mira mal, me quiere pegar. ¿No? Bueno, ahora a la salida lo hablamos. El caso es que ya de aquí la carrera de Stallone despega, pero despega de una manera muy curiosa, y es que
Solamente despegaba haciendo los Rockys. Aquí hace Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, que ahí ya las dirige él, Rocky 2 y Rocky 3 son suyas, pero hacía otra serie de películas que no funcionaban. ¿Os acordáis aquella de Evasión o Victoria, que hacía de portero y tal? Y además él se consideraba una superestrella porque es cierto que los Rockys le iban bien, pero el resto de películas no le terminaban de funcionar. Y es ahí cuando le van a ofrecer el papel de John Rambo en la primera peli de Acorralado. Y todo el mundo le dice que ni se le ocurra cogerlo, que no, que ni de coña, porque esta además es una película muy antibelicista, aunque parezca lo contrario, la primera Acorralado es muy antibelicista. Un dato que muy poca gente sabe, ¿sabéis cuánta gente muere en Acorralado 1, en la primera peli de Rambo? Decir un número, así al azar. ¿Cuánta gente muere en Rambo, en la primera? 10 personas. Una sola persona, solo hay un muerto en la primera peli de Rambo. Solo hay uno que además no es culpa de Rambo porque se cae del helicóptero. Y no iba atado, que hubiera ido atado. Joder, la seguridad lo primero. El caso es que, bueno, a raíz ya de Rambo sí que se convierte... tampoco Acorralado es una gran peli de acción, es una gran película, pero no es la acción que vamos a recordar o que todos tenemos en la cabeza. Tiene que llegar ya con Rambo 2 y Rocky 3 sobre todo, cuando se empieza a dar cuenta Hollywood que el cine está cambiando, que la gente lo que quiere es marcha y rock and roll, que no nos importa que no sea realista, que lo que necesitamos es tíos forzudos que lloran ladrillos de lo duros que son y que son incapaces de enfrentarse ellos solos a todos los comunistas, porque allí eran todos los malos, eran los rojos. Entonces, es verdad. Entonces aparece aquí un montón de héroes de acción que lo vamos a tener representados en infinidad de películas, ¿no? Los ejemplos, bueno, el sargento Plisken, que es en Rescate LA y que es, joder, ayudarme, ¿cómo se llama? Kurt Russell, que no me acordaba. Schwarzenegger, siempre estuvo ahí esa rivalidad entre Stallone y Schwarzenegger. Vamos a tener ahí a Mel Gibson con Arma Letal, lo que hablábamos antes, Steven Seagal. Qué trasnochado se ha quedado ya Steven Seagal, ¿eh? Incluso en las películas ahora, no sé qué canal es, que te pone todas las sagas, yo creo que las tiene en bucle. Y además te lo anuncian como, esta noche una de Seagal. Que yo no sé quién puede estar en su casa diciendo, ¡ay, cómo mola, macho, esta noche una de Seagal! El caso es que, bueno, y Chuck Norris, que también fue uno de los grandes héroes de acción, ya sabéis, Chuck Norris, para el que no lo sepa, Chuck Norris lleva muerto 3 años. Lo que pasa es que la muerte no tiene cojones a venir a por él. O sea, Chuck Norris es el único hombre que se ha pasado Tetris. Ojo, cuidado, con Chuck Norris. Chuck Norris, no, cuando va a donar sangre no pide una jeringuilla, pide un cuchillo y un cubo. Chuck Norris, y paro ya. No, le venga el último. Que la NASA ha descubierto que en Marte no hay vida porque Chuck Norris ya estuvo allí, por eso. Y había otro que era muy bueno, que era la hija de Chuck Norris perdió la virginidad, pues Chuck Norris la encontró y la volvió a poner en su sitio. O sea que... Bueno, el caso es que con todo este balamío que teníamos en Hollywood en torno a los años 80, no podía ser de otra manera que los videojuegos, el género estrella, que además ya os digo que yo creo que es de los que más cariño le tengo, bueno, pues no fuese otro que todos los grandes mitos, héroes de acción y que además hasta los hemos parodiado hasta la saciedad. Pero con cosas tan curiosas como por ejemplo el Navy Moves. ¿Quién es este? Schwarzenegger. O sea, además, unos plagios. Si estaba Nintendo preocupado por lo de Donkey Kong, anda que los de Dynamic tenían algún problema. Esto en aquella época siempre pasaba, ¿no? O cosas tan curiosas, ¿no? Como esta portada de Contra, que es la versión de Nintendo. Esta es la portada japonesa. Tenemos aquí, además es que hasta en la misma pose de comando, mirad, tenéis la portada original del Navy Moves, ahí lo podéis ver mejor. Bueno, pues aquí en Contra, aquí tenemos a Schwarzenegger, a Stallone, a Schwarzenegger, y aquí detrás el Alien de Ridley Scott, con 2 pelotas, ¿para qué nos vamos a cortar, no? O bueno, con Conan el Bárbaro, que también, y luego aquí un poco he dejado los más modernos, ¿vale? Como era Duke Nukem, igual, es que era Schwarzenegger. Max Payne, que a mí es un videojuego que me marcó, me gustó mucho, bueno, tampoco me marcó mucho, pero sí que me gustó mucho, o lo que hablábamos antes, ¿no? Kurt Russell, que además es que era Pliskin en Rescate LA, y ahí tenemos a Solid Snake, que además Kojima lo ha declarado, que es como un guiño, o casi quiere que sea el mismo personaje, ¿no? El caso es que los grandes héroes de acción copian, o este género viene precisamente, pues eso, por todo el tema de por qué estaba petándolo en Hollywood en ese momento. Si nos vamos ya después de ahí,
pues yo creo que ya el siguiente género que tendríamos son los beat'em up, o como le llamamos en Albacete, los de las hostias, porque esto de los beat'em up igual es como lo de los arcades, lo hemos aprendido hace 4 días, pero estos siempre han sido los juegos de la leche, donde está el Final Fight, Vigilante, Double Dragon, que también la tenéis aquí, o esto de aquí, esta la dejo, que es muy graciosa, porque esta es Streets of Rage, ¿vale? El videojuego, pero esta es la portada japonesa, y no sé si alcancéis a ver, ¿sabéis quién es? ¿Se ve aquí bien quién es este? No sé si lo veis bien, ¿no? Bueno, pues luego si os queréis acercar, este de aquí es Jean-Claude Van Damme, pero clavado, en la cara, y este de aquí sí que se ve un poco más claro, ¿no? ¿Quién es? ¿No? ¿El malo? ¿El malo? ¿No lo veis? ¿Sí? Bueno, pues es Schwarzenegger. Es Schwarzenegger, o sea, se ve clarísimo además. El caso es que hubo una película a finales de los 70 que pasó un poco como desapercibido cuando su estreno, luego se ha convertido en película de culto y que es The Warriors, y donde en esa película vamos a tener todo lo que va a aparecer en los videojuegos de peleas callejeras, estaba en The Warriors. Es una peli que os recomiendo también, los que no la hayáis visto. A ver, es una peli de los 70, no era bajo presupuesto. Luego incluso se llegó a hacer un videojuego que lo desarrollan los de Grand Theft Auto. Rockstar desarrolla un videojuego basado y ambientado en la película de The Warriors, y donde lo que tenemos es una banda en una noche que tiene que escapar de las bandas rivales huyendo y que se van ahí a darse guascas limpias, ¿vale? El caso es que los beat'em ups sin The Warriors hubieran sido seguro totalmente diferentes, no hubieran tenido nada que ver. Y es verdad que lo hemos visto también en las pelis de Chuck Norris, el típico que se expone a la policía por montera y dice, no, es que resulta que siempre pasaba algo muy trágico en su familia o a su hija o alguna cosa, y entonces el tío se liaba el mundo por montera y se iba allá a los barrios más pobres de los Estados Unidos, allí a matar sin compasión a todo el mundo. ¿Por qué? Porque me has mirado mal y soy Chuck Norris y vas a morir. El caso es que el género de los beat'em up no podría haber sido, o siempre ha sido mucho más cinematográfico, precisamente por esta referencia. Voy un poco más rápido, ¿vale? Siguiente gran género, juegos de lucha. Joder, en los juegos de lucha tenemos un filón. En los juegos de lucha sí que es cierto, no es el primer juego de lucha 1 contra 1, pero Street Fighter 2, que sí que es el que lo populariza y el que lo pone súper de moda, es curioso cómo no había tanto estereotipo. Tú coges a los 8 primeros personajes, más luego los 4 jefes de Street Fighter 2, y no hay tanto estereotipo del cine. Vale, sí, teníamos un karateka, que era Ryu y Ken y tal, pero mira, coño, si los tenemos aquí. El caso es que, si los veis, hombre, beben un poquito, pero no tanto. No podemos decir que sean estereotipos. Luego, más adelante, sí que vamos a ver, pues por ejemplo, en la saga Mortal Kombat, volvemos a lo mismo. Para el paquetón que era Van Damme, ahí está, en todos los videojuegos. Y aquí también Steven Seagal, luego con Dan, que fue una parodia, es una cosa muy graciosa, porque la saga Art of Fighting saca este personaje, ¿vale? Y entonces Street Fighter, siempre había mucho pique, ¿no? Entre las sagas de SNK y las sagas de Capcom, incluso entre nosotros, ¿no? ¿Cuál eran mejores? Si ¿cómo se llamaba? El juego donde juntabas ahí todos los universos de SNK. Venga, echadme una mano, que seguro que sabéis cuál es. ¿Será posible? Los King of Fighters, leche, menos mal, que alguno ha estudiado. Entonces ahí había mucha rivalidad. Y lo que hace Capcom es saca a este personaje con un kimono rosa y la coletita, y además donde la manera de jugar era como siempre está, ¡ay, no me pegues! ¡Ay, no sé qué! Hacía una Duken cutre, que era una parodia a Robert, que era el personaje de SNK. Y si nos vamos a Bruce Lee, o Bruce Lee, había uno en Albacete que le llamaba Bruce Lee, no era burro ni nada. El caso es que Bruce Lee sale en todos los juegos de lucha. Si tú vas a hacer un juego de lucha, tiene que salir Bruce Lee. Si no, creo que hay algún sitio, una patente o algo que dicen, no puedes sacarlo. Si no está Bruce Lee o Bruce Lee, no podemos. Ahí tenéis, vamos, desde, pues eso, también en la saga Street Fighter, la saga Tekken, la saga, joder, hoy estoy fatal con los nombres. Fatal Fury también, no, la otra, World Heroes, que esa me gustaba a mí mucho también, esa estaba muy guapa. Ahí había uno que era Rasputin, había un personaje que era Rasputin, dices, joder, aquí sí se os está yendo de las manos esto, ¿eh? Pero bueno, el caso es que, bueno, tengo que ir más rápido, bueno, ya lo habéis visto, mi idea yo creo que la habéis pillado. ¿Y qué ocurre? Pues ya podemos saltar a las consolas, porque prácticamente empezamos a ver que los videojuegos ya en los salones recreativos
cada vez les queda menos vida y no podemos hablar de que se creasen más nuevos géneros para máquinas. Ya tenemos que saltar a los videojuegos en formato doméstico, que aquí ya, por supuesto, digamos, ya es la generación PlayStation, cuando ya la tecnología lo que te va a permitir, y sobre todo con el jugador estando en su sofá de manera cómoda, es que se vuelcan las tuercas, porque lo que empiezan a hacer son películas interactivas, prácticamente. Aquí os he puesto varios ejemplos de juegos muy buenos, pero juegos malos. Tenemos la tira, donde lo que han intentado es hacer una película con alguna mínima base jugable. Os recomiendo, si no habéis jugado el Mafia, es una pasada, es una maravilla. Salió un remake hace no mucho y si os gustan las pelis tipo El Padrino o Uno de los Nuestros, sobre todo Uno de los Nuestros bebe muchísimo de Uno de los Nuestros y es clarísimo. Pero el Vice City, cualquiera que lo haya jugado y haya visto Scarface o El Precio del Poder, ¿no? Creo que se tradujo aquí, o Carlitos Way y tal, joder, es que, dicen, no es que te hayas inspirado, macho, es que lo has plagiado. Half-Life es un poquito más independiente, pero también es ciencia ficción, o Mass Effect es un caso muy curioso, porque BioWare venía de hacer los juegos, los KOTOR, los Knights of the Old Republic, que eran videojuegos con la franquicia de Star Wars, tenían los derechos de Star Wars. Fueron juegos muy, muy exitosos, además, de hecho, hay gente con muy mala leche que suele decir que la tercera mejor película de Star Wars son los videojuegos, porque que esas eran las que tenían que haber sido las precuelas y no lo que hicieron, o las secuelas que salieron luego más tarde. Y llega un momento en el que ya no tienen los derechos de Star Wars para seguir desarrollando videojuegos y se inventan la franquicia Mass Effect. Entonces lo que hacen es, bueno, pues en vez de usar la fuerza, lo hacemos de manera tecnológica, o sea, la gente va a llevar como dispositivo, pero estaba lo mismo, tenían los empujones, podías levantar cosas, atraer y demás. Lo único que se echaba de menos los sables láser, es verdad que era una lástima, pero también como se usaban en la saga de KOTOR, del Knights of the Old Republic, pues para eso mejor estarse quieto. Y Metal Gear, que todos los que lo jugamos en su día, joder, es que era una puñetera película tal cual. Bueno, es que Kojima y yo, ¿alguno es muy fan de Kojima? ¿No? Bueno, pues Kojima es un pesado de libro. Kojima es muy pesado. Ahí estaba muy bien, luego se le empezó a ir de las manos. El último videojuego que ha desarrollado, Death Stranding, lo digo por si no lo habéis jugado, el final, donde tú ya dejas el mando y te dispones a ver los créditos finales, el final dura 2 horas de reloj. Os lo digo por si os lo pasáis, que no os pase como a mí, que dice, bueno, son las 12:30 de la noche, me lo acabo y ya veo el final y me acuesto. Y me acosté a las 3 de la mañana viendo el final. O sea, el final de su videojuego es una película de duración media, de 2 horas. Os lo digo por si lo queréis ver en YouTube. Pero tú no interactúas, tú dejas el mando encima de la mesa y ya está. Ahora hablamos un poquito de eso. El caso es que es eso, el videojuego se hace mayor y ahí es ya cuando sí que mira directamente al cine, sin ningún tipo de tapujo, y lo que vamos a intentar hacer son películas medianamente interactivas. Incluso hay algunos, y es un caso muy curioso, que el videojuego lo hace mejor aún que la propia película. No sé si habéis visto esta peli, La Escalera de Jacob, tranquilo, es una peli súper rara y que tampoco la veáis, de verdad. Si vais a ver La Escalera de Jacob, poneros Rambo, cualquiera de las que queráis, o Rocky, que va a ser mucho mejor. Os lo vais a pasar mejor y ya está. El caso es que La Escalera de Jacob es una historia así un poco tróspida, rara, de un tío que tiene el síndrome de posguerra, de haber venido de Vietnam y lo ha pasado muy mal y llora por las noches y todas estas cosas, y empieza a tener una serie de pesadillas donde ve cosas muy raras y en fin, ahí lo dejo, no os cuento mucho más por si alguno de verdad no tenéis nada que hacer y la queréis ver. El caso es que Silent Hill sí que coge la película, la adapta al primer videojuego y lo hace infinitamente mejor que la película, y además de una manera jugable. Es cierto que ahora el control del Silent Hill se ha quedado un poco obsoleto, pero muchas de las ideas están ya. De hecho, de esas 4 fotos, la primera sí que pertenece al videojuego, es más, no es el videojuego en sí, pero es un cosplay, ¿vale?, de una chica que se disfraza de las famosas enfermeras de Silent Hill, pero las otras 2 son fotogramas sacados directamente de la película, que cualquiera que los vea diría, pues la verdad es que podrían meterse en el videojuego y darían el pego perfectamente. O sea, fijaros cómo es. Bueno, venga, seguimos. ¿Y ahora qué? Pues ahora resulta, coño, que los videojuegos ya no es un género de nicho, ya no somos 4 frikis, ya no es para chiquillos. Ostras, ¿sabes qué? Que soy súper actor mega estrella de Hollywood y mola mucho o ser superhéroe o salir en un videojuego. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El primero que me acordé, Jean Reno, que salía en el Onimusa de PlayStation, cómo se nota la tecnología, cómo ha cambiado, pero fijaros que son súper estrellones de Hollywood
como el caso de Keanu Reeves, que es que están deseando poder salir y que les digitalicen, ya no prestar la voz, sino el poder salir y que les digitalicen y que protagonicen ellos videojuegos con sus propias imágenes, de la misma manera que era una película. O sea, que hemos vuelto a dar la vuelta y ahora es Hollywood el que se empieza a fijar en el videojuego, y no solamente los actores, sino las grandes productoras que están cogiendo ya las licencias de los videojuegos para desarrollar películas. Todo hay que decirlo, de momento no ha salido ninguna medianamente buena, ya no, qué coño medianamente, ni buena siquiera. Ahí tenéis algunos ejemplos. Bueno, Romper Ralph está muy chula, aunque no esté inspirada directamente en un videojuego. Y ahora veremos en enero que se estrena The Last of Us, la serie de HBO Max, que además le ha dado el título de como super mega, la serie de esta temporada, donde HBO aquí ha metido pasta por un tubo. Y el otro día que anunciaron el día y la fecha del estreno, la van a estrenar los domingos, que es el prime time de ellos, donde han estrenado siempre Juego de Tronos, o ahora House of Dragon ha estado estrenándose en Estados Unidos los domingos. O sea, como la gran serie de HBO de esta temporada es The Last of Us. Vamos a ver cómo ha quedado. El caso es que, como digo, se cambian las tornas. Bueno, Uncharted, dura de ver, ¿eh? Además es que yo no sé por qué no respetan prácticamente nunca nada los videojuegos. Es igual que la de Assassin's Creed, Michael Fassbender, super mega estrellón, y que aún así las películas son fallidas. Todos los que amamos el videojuego lo que estamos es esperando ese Superman de Richard Donner o Batman. El videojuego tuvo suerte porque las primeras pelis eran buenas. El cómic tuvo suerte porque las primeras pelis de cómic ya eran buenas. Luego sí que es cierto que tuvimos los X-Men, luego vinieron los Spider-Man de Sam Raimi y ya llega Marvel con Iron Man, los revientan las taquillas y ya ahora todo el mundo hace películas de cómics y de superhéroes porque es lo que más rentable. El videojuego no ha encontrado esa película que de verdad demuestre que el público está interesado en que le cuenten las historias de los videojuegos. Y ya por ir terminando, quería solamente, pues eso, para el futuro, ¿qué va a pasar? Pues mira, nadie lo sabe, es cierto que esto está cambiando y cambia muchísimo, pero sí que yo quería compartir con vosotros una reflexión, a ver si soy capaz un poco de explicarla. Y es que el videojuego es un medio que es diferente al cine. El videojuego, por la suerte que tenemos, es que es interactivo y todos los que hayamos jugado a videojuegos sabemos que nos transmiten o que hemos tenido sensaciones y emociones en muchos juegos, cada uno tendrá el suyo o los suyos, que es imposible que el mundo del cine te la pueda transmitir o una película. Te transmite otra, o sea, yo cuando veo Rocky, pues me emociono de una manera diferente a cuando, bueno, siempre me emociono viendo Rocky, pero me emociono de una manera diferente a cuando puedo jugar por ejemplo, a Journey, que es un juego que tenemos ahí. ¿Qué ocurre? Que el videojuego se fija demasiado en el cine y su lenguaje de videojuegos está demasiado copiado del cine y tiene que evolucionar de una forma que los argumentos o las historias o la manera en la que nos van a contar esos argumentos debe cambiar. Se están dando pequeños pasitos, siempre pongo el ejemplo de la saga Souls, por ejemplo, los Dark Souls y demás, donde la historia, por así decir, está dentro del propio universo y tú como jugador tienes que descubrirla, y cuando te das cuenta de algo que está sucediendo o que te lo han puesto ahí, el momento de descubrimiento es maravilloso. Ahora estoy jugando un juego que se llama Outer Wilds, no sé si alguno lo conocéis, que es en el gran espacio y tú tienes que ir descubriendo lo que está pasando. Es fascinante, es una maravilla y eso es mucho mejor y mucho más divertido y sobre todo te va a llegar mucho más que cuando viene un tío a contarte lo que está pasando. O alguna pantalla que hemos jugado todos, la fase del francotirador en el Call of Duty 2, lo digo por ser así un juego muy mainstream, realmente marcó tanto porque en vez de ser algo que te contaban o que tal, eras tú el que lo estabas jugando y las situaciones que te iban poniendo, no había alguien que te estuviera narrando, sino que tú te dabas cuenta. Y ese es mi deseo, que ojalá que el videojuego vaya por ahí en un futuro y se distancie y se separe de la misma manera que hizo el cine en su día. El cine tuvo suerte porque fue capaz de encontrar su lenguaje súper rápido. Tuvo unos genios enormes al principio porque el cine debía de haber copiado del teatro, era lo lógico, era lo más parecido y de hecho las primeras películas era una cámara fija y gente en un escenario moviéndose. Hasta que descubren, coño, que si mueves la cámara pues puedes hacer plano, luego el montaje, sonido, edición, etcétera, etcétera, y el lenguaje del cine apareció muy rápido. El lenguaje del videojuego llevamos ya casi 50 años y seguimos desarrollándolo y aún no está claro 100% o no hay muchos videojuegos que utilicen un lenguaje propio. Siempre están mirando y copiando del cine y ya con lo que cuesta desarrollar un videojuego ya veremos a ver si se alcanza alguna vez. Por mi parte, pues oye, solamente me queda daros las gracias, lo primero a vosotros por haber aguantado, de verdad, sois un público maravilloso, os lo agradezco muchísimo.
Y sobre todo a Edu, Joaquín, José, que sé que está por ahí, porque no es broma, de verdad que yo me hacía una ilusión tremenda poder estar aquí. Lo que habéis montado de Arcade Vintage es simplemente alucinante, es increíble lo que habéis traído aquí. Era algo que yo cuando los conocí, cuando tenéis el local ahí en Elda, y cuando me comentasteis la idea... ¡Ay, perdón! Madre. Que soy de Albacete, siempre me confundo, Joaquín, macho. Bueno, el caso es que yo cuando me comentasteis la locura que queríais hacer aquí, dije, madre mía, estos tíos, pero desde luego que si había alguien que podía hacerlo, eso erais vosotros, ni más ni menos. Pues lo dicho, muchísimas gracias de verdad por espero que os haya gustado la charla. Me voy a poner la gorra, que era la de Yo el Halcón. Como habéis visto Yo el Halcón, la peli de los pulsos. Sí, hombre, sí. Es la misma gorra. Pues ya me la pongo como se ponía Stallone aquí. Bueno, antes de pasar al sorteo, no sé si tenéis alguna preguntilla para Rafa, pero si no vamos a pasar inmediatamente a hacer el sorteo, que bueno, le voy a hacer a Rafa que nos venda el primer premio, ¿vale? Que va a ser la película, por favor. Pero si eres tan amable, me gustaría que hicieras un pequeño speech de Rambo, si eres para que nos recuerdes. Te lo hago sí. Como antes hemos hecho Rambo, ahora te puedo hacer el de Rocky. Vale, ok. ¿Vale? Uy, hace qué tiempo que no lo digo. Pero vamos, mira, voy a actuarlo contigo porque era cuando en Rocky Balboa, en la peli, vente más para acá. En la peli de la de Rocky Balboa, cuando está el hijo, que el hijo es un gilipollas en todas las películas de Rocky. El hijo de verdad es lo peor que tiene Rocky, es que es más tonto porque no se entrena. El caso es que va a reprocharle a su padre que quiere volver a boxear con una edad ya avanzada y tal, y dice... Si me permites, yo creo que doy más el papel de Mr. T, ¿no? pero bueno, venga, haré de hijo, vale. Va. Tú, el tío Poli, tú eres el tío Poli. Bueno, el caso es que está ahí el hijo y entonces le dice, ahí Stallone se pone y le dice, voy a decirte algo que tú ya sabes, el mundo no es todo alegría y color, es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de someterte a golpes y tenerte arrodillado permanentemente. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar, así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres, tú eres capaz de todo. Pues eso es el speech Es una lección de vida maravillosa, lo digo que sí.